Es hora de escuchar la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, amén, vamos a meditar en este día sobre la fe. Eso es el tema, amén, de este día, sobre la fe, aleluya. Y sobre la fe he puesto este título: para agradar a Dios, aleluya, amén. Ese es el título a meditar en este día, hermanos y hermanas, amén. Y hemos estado estas semanas meditando sobre la oración. Yo creo que, amén, usted se recuerda, ¿verdad? Que hemos estado meditando sobre la oración todas estas semanas, aleluya, amén. Qué bueno, aleluya. El aire, el agua, ¿qué más? Alguien dice el aire, el agua, el espacio, el sol, ya exactamente eso, para la vitamina D del cuerpo lo necesitamos. Todo eso es gratis, aleluya. Amén. Estaban pensando ponerle impuesto al sol, aleluya, amén, porque muchos días soleados. Y entonces él dijo que vamos a dejar unos días nublados. Aleluya, amén, para que no pusiesen impuesto al sol. Amén, por causa del sol a nosotros, ¿verdad? Aleluya. Amén. Y gloria al Señor, amén, porque lo básico de la vida lo tenemos. O sea, eso es lo que Jesucristo, amén, enseñó. Y gloria al Señor por todo lo que Él abrió, amén, el entendimiento a los hombres con todo lo que decían. Miren las plantas, las flores, las aves. Amén. Y tenían todo lo básico, aleluya, amén. Y es bello, amén, entender eso. Pero, aleluya, amén. El tema es, hermanos, el título es para agradar a Dios, basado en el tema sobre la fe, amén. Y como les decía, hermanos y hermanas, amén, nosotros hemos estado meditando sobre la oración todas estas semanas, amén, y yo creo que ya estamos seguros, creo que hemos aprendido, amén, que Dios oye nuestra oración y Dios contesta nuestra oración, amén, que está alineada a su voluntad. La voluntad de Dios con nuestras peticiones, ¿qué es lo que puede impedir? Aleluya. Pero en este día, hermanos, amén, vamos a meditar sobre esa situación de la fe, ya que la fe va junto con la oración, aleluya. Y toda persona nacida de nuevo, en sus pensamientos está el deseo de querer saber cómo agradar a Dios. Ese es el título: para agradar a Dios. ¿Ven? Y cada uno de nosotros queremos saber eso. ¿Cómo agradar a Dios? Y gloria a Dios que en las Escrituras se nos ha dado a conocer cómo nosotros, al ser seguidores del camino, somos instruidos por el Espíritu de las Escrituras a saber cómo agradar a Dios. Y en este día leemos exactamente sobre eso en las Escrituras. Capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Capítulo 11, verso 6 de Hebreos, hermanos y hermanas, amén. Se escribió Hebreos 11, 6. Pero, amén. Pero sin fe es imposible. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Y que es galardonador, amén, de los que le buscan. Aleluya. Y nosotros somos instruidos, hermanos y hermanas, amén, por el Espíritu de las Escrituras, a saber cómo agradar a Dios, conforme vemos en este verso de las Escrituras.
Vemos en Miqueas capítulo 6, hermanos y hermanas, amén. Miqueas capítulo 6, verso 6, verso 7 y verso 8 esto. Leemos esto en Miqueas capítulo 6, verso 6, verso 7 y verso 8. Aleluya. Oh hombre, amén. Miqueas capítulo 6, verso 6, verso 7, verso 8. Dios te ha mostrado qué es lo que pide de ti. Amén. Aleluya. Entonces, vemos que nos dice las Escrituras: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Verso 7. ¿Se agradará a Jehová de millares o de 10,000 arroyos de aceite? Aleluya. Eso es mucho dinero, hermanos y hermanas. Amén. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Lo voy a dar, voy a hacer todos estos sacrificios para venir y presentarme delante de Dios y que sea aceptable, hermanos y hermanas, y agradar a Dios. Verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti. Solamente haz justicia y ama el hacer misericordia y sé humilde delante de Él, humillarte ante tu Dios. En este pasaje vemos bien claro, hermanos y hermanas, amén, que nos dice las Escrituras: Él te ha declarado lo que es bueno. Y conforme leemos este pasaje, en esta profecía del profeta de Dios, entendemos que con los muchos sacrificios no se puede agradar a Dios. Amén. No se puede agradar a Dios. Entonces, de acuerdo a lo que leemos aquí, vemos que podemos agradar a Dios no con los sacrificios, muchos sacrificios, sino con actitudes personales, las cuales son la evidencia de que al haber escuchado al Señor, cuando Dios nos ha hablado, tomamos la decisión de conducirnos conforme Él nos ha hablado. Y tenemos esto, hermanos, en Romanos capítulo 12, verso 1, en lo cual nos dice el apóstol, escribe bien claro diciendo que de toda la bendición que nosotros disfrutamos de Dios, aleluya, porque es una bendición, hermanos, venir delante de Dios, presentarnos en oración y saber que Dios está atento a nuestra oración, a la voz de nuestros ruegos. Es un gran privilegio, hermanos y hermanas, amén. Hay cosas que el presidente de Estados Unidos no puede hacerlas, pero Dios puede hacerlas. Y si venimos delante de Dios nuestro Padre y le pedimos, le suplicamos, y está de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Todopoderoso, a la voluntad de nuestro Padre, si están alineadas, Dios nos oye. Y sabemos que tenemos la petición que hemos hecho. ¡Qué bello! Y conforme toda esta bendición se nos dice en las Escrituras, el hombre de Dios nos dice, Romanos 12:1, les ruego por todo esto que les he dicho, o sea, las misericordias de Dios para cada uno de nosotros, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo
santo, agradable a Dios, porque ese es vuestro culto racional, razonado, aceptable. Presentar nuestra vida delante de Dios en obediencia. Aleluya. Entonces, tomamos nosotros la decisión de conducirnos conforme Él nos ha hablado. Y eso es lo que tenemos registrado en este pasaje, el cual hemos leído, verso 8 del profeta Miqueas, capítulo 6. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Hermanos y hermanas, el pueblo de Israel era instruido con la ley mosaica para hacer conforme había sido escrito. Y los sacerdotes y maestros de la ley recordaban y enseñaban al pueblo en general lo que les era necesario hacer. Les recordaban lo que se había escrito. Y tenemos esto en Deuteronomio capítulo 10, verso 12, lo que se había escrito. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Es exactamente lo que los sacerdotes y profetas le instruían y le recordaban al pueblo de Israel, al pueblo de Dios a hacer. Lo cual dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando leemos esto, hermano, ¿qué es lo que Dios entonces pedía de Israel y qué es lo que Dios pide de nosotros? Aleluya. Lo que Dios pedía de su pueblo, y los profetas le están recordando a Israel el mandamiento, y el resumen de ellos es actitud, acción, obediencia. Ahora, para mostrar las actitudes del corazón en obediencia, hermanos, al mandamiento, para manifestar la actitud del corazón en la multitud al mandamiento, sucedía que en la multitud estaba el problema de la controversia del corazón. En la multitud estaba en sus corazones, en sus pensamientos, en su manera de pensar, la controversia del corazón. Y lo tenemos escrito, el análisis del por qué los muchos no actuaban conforme al mandamiento. Lo tenemos registrado. Los muchos no actuaban conforme al mandamiento, y ese problema era problema del corazón. Y era porque no creían. No creían. Les costaba entender cómo era posible. ¿Cómo es esto que puede ser posible? Les costaba entenderlo. Y lo leemos en el capítulo 3 de Hebreos. El problema del corazón de la persona cuesta entender. Y el capítulo 3 de Hebreos, vemos este mensaje del Señor, del Espíritu de Dios, ahora en este tiempo.
algo que había acontecido antiguamente. El Espíritu lo vuelve a recordar a los que hemos creído al Señor hoy en este tiempo. Y entonces, el verso 7 de Hebreos capítulo 3, aleluya, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyerais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aleluya. El pueblo de Israel había sido instruido con la ley mosaica para hacer conforme les dije, estaba escrito. Los sacerdotes, los maestros de la ley, les recordaban, les enseñaban al pueblo en general lo que les era necesario hacer. Ya había sido escrito conforme lo hemos leído, hermanos y hermanas, en Deuteronomio 10:12, que es lo que pide el Señor de ti. Lo que Dios pedía de su pueblo y los profetas es: practica justicia, ama la misericordia, practica la misericordia. En otras palabras, acción. Pero, conforme les explico, conforme les digo, os digo, hermanos y hermanas, amén. Para mostrar las actitudes del corazón en obediencia al mandamiento, en la multitud estaba el problema de la controversia del corazón. Lo tenemos escrito conforme lo hemos leído. Ellos no creían. Tenemos esto, hermanos, en Mateo capítulo 17, verso 17, sobre la historia de aquel jovencito, aquel muchacho que lo traen a los discípulos del Señor y reprenden ese espíritu, y ese espíritu no les hizo caso, no se sometió, no les obedeció, no se sometió, no se sujetó a las palabras a la orden que le daban los apóstoles. Los apóstoles le decían a ese espíritu: tienes que irte, dejar a este muchacho ahora mismo, y no se sometió al espíritu. Entonces lo llevan delante de Jesús, y conforme vemos, amén, en el capítulo 17, aleluya, de Mateo, sí, se sometió a la voz de Jesús, a la orden de Jesús. El espíritu se sometió y se tuvo que ir. Agarró sus maletas. Hermano, yo no entiendo cómo los espíritus, aleluya, tienen tanta rapidez de llenar su maleta de ropa, de todo lo que tienen ahí en la casa que viven, y salir de una vez. Algunos solo les toma como 5 segundos. Agarran toda la ropa y lo meten a la maleta y se van. Yo no sé, por ejemplo, usted va a hacer un viaje y cuánto tiempo se tarda, hermano y hermana, amén, pensando en lo que va a meter en su maleta y todo eso. Sí, aleluya. Y así sucede. Pero estos espíritus, wow, son tan rápidos. Aleluya. Y entonces, conforme tenemos en este pasaje de Mateo 17, que el Señor les dice esto a sus discípulos. Mateo 17. Oh generación incrédula y perversa. ¿A dónde está ese problema, hermanos, de incredulidad y perversión? Exactamente, está en nuestros pensamientos, en el corazón, en el centro de la persona, en lo que ha creído.
donde está lo que llamamos fe, esa sustancia, eso que se posa en el corazón de una persona, en el interno del pensamiento, y la persona actúa, medita, hace conforme está eso ahí, en su corazón, en sus pensamientos. Así actúa. Y a eso se refirió el Señor aquí cuando dijo generación incrédula y perversa. O sea, con esta pronunciación, hermano, que así es, aleluya, amén, la palabra correcta traducir perversión, y lo tenemos amén traducido así, perverso, es debido a lo que una persona es conforme ha sido la experiencia de su vida, y esas experiencias, ese conocimiento de la vida han asentado en su persona. Y sucede que muchas veces de esos conceptos que se han asentado en nuestras vidas no son correctos. Y podemos pensar que son correctos. Porque ha venido aún en la iglesia cristiana maestros cristianos que nos han enseñado conceptos y los hemos aceptado, los hemos adoptado, los hemos creído y están ahí en nosotros. Y entonces eso viene a ser problema a la voluntad y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Como, por ejemplo, esto es solo un ejemplo que les doy. En ese tiempo había el concepto de que en personas que estaban enfermas, personas que tenían espíritus, personas que tenían situaciones, porque alguna maldición había caído sobre ellos por causa de algo que sus padres habían hecho, o por causa de un pecado que esa persona había cometido. Entonces, ¿qué iba a suceder? Venía aquí Tomás, venía aquí Pedro, y le iban a hablar a ese espíritu. Pero entonces, al hablarle a ese espíritu, venía el pensamiento de decir, quizás este muchacho está así porque su padre ha pecado. Y como su padre ha pecado, el hijo está así. O sea, el castigo ha caído sobre él por causa del pecado de su padre. Y al pensar así y querer reprender ese espíritu, pues entonces había doble pensamiento. Y el problema que sucede, hermanos y hermanas, amén, que los demonios saben. ¿Cómo es que saben? Ellos ven nuestros ojos, ven nuestra actitud, ven nuestra acción, escuchan nuestras palabras y lleva ahí cierta duda. Ahí dice, ellos saben. Y entonces, no sé, pero algo sucedió. Y eso es lo que el Señor les dice en este caso. Generación incrédula. No han creído. Perversa. Hay pensamientos que estorbaron cuando hablaron la palabra de comando, de enforzar. Y el espíritu no se sometió. Aleluya. Es problema del corazón. Aleluya. Para mostrar las actitudes del corazón en obediencia al mandamiento, en la multitud estaba el problema de la controversia del corazón, lo cual lo hemos leído. Les costaba entender cómo era posible. Y ya lo hemos leído en el capítulo 3 de Hebreos. Ahora, ¿qué es lo que hemos leído en el capítulo 3 de Hebreos? Si oyereis hoy
su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y nos sigue diciendo, verso 7, verso 8, como en la provocación en el desierto. Ahora, ¿qué es lo que sucedió en el desierto? ¿Qué es lo que sucedió en el desierto? ¿Y de qué nos está hablando aquí estos versos, este verso 7, verso 8 de Hebreos capítulo 3? ¿De qué nos está hablando? ¿De qué está escribiendo aquí el escritor? ¿De qué nos está hablando a nosotros la Escritura? ¿De qué es lo que el Espíritu Santo quiere decirnos? Entonces, cuando vamos a las referencias de estas Escrituras, que las encontramos en el capítulo 13 y capítulo 14 de Números capítulo 13, capítulo 14, vemos sobre la historia de la promesa que Dios le había hecho a Israel antes de salir de Egipto. Hacía más de 400 años, Dios le había dicho a Abraham: tu heredad, tu generación, tus hijos, los tuyos, van a ser herederos de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Ellos van a heredar esa tierra, es de ellos, yo se las he dado. Tu descendencia va a ser el dueño de todo ello. Y vemos, hermanos y hermanas, amén, que en Egipto Dios hizo maravillas para que el pueblo de Dios saliese, y ellos vieron todas las plagas. Una sobre otra, sobre otra, sobre otra. Vieron 10 milagros. Vieron cómo Dios había mostrado que Él es el Dios y no ni las ranas. Imagínese la persona que cree que los piojos son Dios. Se van a llenar de piojos esas personas. Imagínese estar lleno de piojos en el cabello, creyendo que son Dios. Oh, yo tengo la bendición del Dios piojo. Oh, boy, es un problema, hermano. Amén. No. Los piojos no son Dios, hermanos. Ni las ranas, ni nada de eso. Entonces, Israel había visto cómo Dios había mostrado que Él es Dios sobre todo. Ellos habían visto los milagros, hermanos y hermanas. Y habían salido con mano fuerte, con mano extendida. Aleluya, habían salido, amén, con toda clase de posesión de la esclavitud. Dios los había sacado así, con bendición y en bendición. Y en el desierto, una y otra vez, veían su presencia y sus maravillas. Era suficiente para creer que lo que Dios decía, así es. Cuando Dios lo dice, así es, y se acabó. Pero en este capítulo 13 vemos que llega el tiempo de que Dios le dice a Moisés: mira, manda espías, manda personas, manda príncipes a observar la tierra que yo les he dado como herencia. No dice en que si la pueden conquistar ustedes. No, o sea, es claro, Dios es claro para hablar. Yo les he dado por herencia. Y se fueron. Y regresaron. Y llegamos al capítulo 14, el gran problema que hicieron. Que decían: wow, a la verdad que sí, conforme Moisés tú has dicho, esa tierra es buena. Mira el fruto que traemos. Pero entonces, problema del corazón. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer? Ahí está el problema. Problema del corazón. ¿Cómo vamos a hacer para conquistar la tierra? Si es, lo que son ahí son gigantes. No podemos. Y no solamente eso, hermanos y hermanas, amén. Si se hubiesen quedado allí, bueno, se quedaron ahí. Pero querían matar a Moisés
¿Por qué? Porque los había engañado. Y eso es lo que está hablando este verso 7 y verso 8 de Hebreos capítulo 3. El capítulo 13 y capítulo 14 de Números. El problema que sucedió. Aleluya. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el desierto. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí es el problema de falta de credulidad. El no creer en la multitud. Y de esto el título que estamos meditando hoy día, ¿qué es lo que es necesario para agradar a Dios? ¿Qué es lo que es necesario para agradar a Dios? ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para agradar a Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? La respuesta es fe. Aleluya. Hebreos 11:6 nos dice, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el verso 1 de este capítulo 11 de Hebreos, verso 1 de este capítulo 11 de Hebreos, de la carta a los Hebreos, amén, en esta carta tenemos la definición más exacta de lo que es la fe para nosotros. Y esa definición es que es estar seguros, firmes, plenamente convencidos de lo que esperamos, lo que no vemos con nuestros ojos físicos. No lo vemos con nuestros ojos físicos. No lo vemos con nuestros ojos físicos. Pero sabemos que es. Sabemos que es. Y eso es fe. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza, o sea, seguridad de lo que se espera. La convicción, estar plenamente convencido de lo que no se ve. Esa es la definición más acertada, más exacta de lo que se puede definir la fe. Porque si alguien le pregunta, ¿y entonces qué es la fe? Pues esta es la definición más acertada que se puede decir respecto a la fe, hermanos y hermanas. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y de acuerdo a esto, tal es el caso de Abraham, que es nuestro padre en la fe. En lo cual, cuando leemos el capítulo 4 de Romanos, vemos en el verso 11, leyendo siempre sobre Abraham, que él es el padre de la fe. Y no solamente de la circuncisión, sino de la incircuncisión. Veamos, amén, capítulo 4, verso 11 de Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, porque creyó. Y al creer le fue contado por justo. Fue declarado justo por Dios, porque creyó. Y la señal de que había creído fue la circuncisión, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los que hemos creído, todos los que creemos, los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aleluya. Entonces, de acuerdo a este verso, hermanos y hermanas, ¿cómo agradar a Dios y cómo podemos ser justificados? ¿Y cómo sabemos que Dios va a escuchar nuestra oración? ¿Cómo podemos agradar a Dios? La respuesta es fe. Y se cuenta esto del padre Abraham, porque creyó cuando Dios lo llamó. Tenemos el otro ejemplo, hermanos y hermanas, y es el ejemplo de Noé. Que Noé aceptó el reto. Noé aceptó el reto cuando Dios le dice: voy a destruir toda la vida. Voy a destruir toda vida. Todo lo que tiene vida aquí en la tierra lo voy a destruir. Y Dios le dice a Noé: voy a traer un diluvio. Y Noé lo creyó. Aleluya. Noé lo creyó, sabiendo que en ese tiempo era locura hablar de lluvia. Hablar de lluvia en ese tiempo era locura, ya que nunca en la historia de ese tiempo habían experimentado lluvia. Y decir que va a llover era locura. Pero Noé lo creyó. Y aunque nosotros no somos científicos, hemos creído que así sucedió. Y tenemos el desfile de estos héroes de la fe en este capítulo 11 de Hebreos, hermanos y hermanas, quienes creyeron y actuaron, creyeron y obedecieron, creyendo, actuando, obedeciendo, agradaron a Dios. ¿Cómo agradar a Dios? La fe. ¿Y qué es la fe? Es acción. Creer. Y aquello que hemos creído, accionamos. Es acción. Es obediencia. Eso es lo que estamos viendo en estos hombres de Dios. Pero ahora vamos nuevamente a la situación de Números capítulo 13 y capítulo 14, donde el panorama es totalmente diferente. El panorama es totalmente diferente, hermanos y hermanas. Vemos un panorama donde la confusión, la duda, la violencia, la pérdida de esperanzas son las que se enseñorean en ese panorama. ¿Y qué es lo que produjo esas actitudes en la comunidad de Dios, hermanos y hermanas? ¿Qué es lo que produjo esas actitudes en la comunidad de Dios? ¿Qué es lo que sucedió? No creyeron. Entonces, donde hay confusión, donde hay duda, donde se responde con violencia, donde ya la esperanza se desfallece, es porque no se ha creído.
Y esa es la situación de Números capítulo 13, Números capítulo 14. No creyeron. No aceptaron en sus corazones lo que Dios ya les había prometido, que les había dado la tierra de los cananeos. Dios ya se los había dicho, ya se los había prometido. Al ver las imposibilidades con su actitud, estaban diciendo que Dios los había estafado y que les había llevado a una trampa de muerte y que era imposible lo que Moisés les había dicho de parte de Dios, era imposible. Y con esa actitud nos dice el Espíritu Santo, manifestando esa actitud, el Espíritu Santo nos dice: es imposible agradar a Dios. Para agradar a Dios le agradamos con fe. La fe es acción. Esa es la definición de creer. La fe nos hace accionar o actuar. No solo decimos, sino que también actuamos. Y de esto, este hombre de fe, Santiago capítulo 2, verso 14, 15, 16, 17 y 18, Santiago capítulo 2, 14, amén. Leemos que este hombre de Dios escribió estas palabras, amén, en cuanto a la fe. Aleluya. 2:14 de Santiago, amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no acciona? O sea, no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, aleluya, y entonces viene y dice aquí el verso 16, alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Entonces dice: ¿de qué aprovecha? 17, amén, ¿de qué aprovecha? Y nos dice: así también la fe. De igual manera, así como no manifestamos al hermano que está en necesidad, no lo ayudamos, amén, decimos te amo, muchos besitos, amén. Y la necesidad, bueno, yo voy a orar por ti, amén, que Dios te ayude, amén. Y nosotros tenemos para ayudarlo y no lo hacemos, amén, pues, verdad, solo son palabras. Y entonces oramos a la fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el verso 18. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Y esta es la acción. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Cómo vamos a manifestar la fe sin nuestras obras? ¿Cómo voy a decir yo tengo el temor de Dios en mi corazón y soy un adúltero totalmente y ladrón? ¿Tengo el temor de Dios en mi vida? No amo a Dios ni a mi prójimo. Entonces, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por lo que hago. La fe, hermanos y hermanas, es acción. Y lo vemos esto en este otro ejemplo de los evangelios. En el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versos 7 al 25, vemos que Jesús estaba en Galilea, estaba en su ciudad y está ministrando, está en una casa. Pero, amén, estando en esa casa, nos dice allí eso, en este pasaje, que
unas personas traían a un paralítico, porque estas personas sabían que Jesús lo podía levantar de su parálisis, que lo iba a sanar. Y entonces sucede, hermanos y hermanas, amén, conforme leemos este pasaje, de que cuando ellos van llegando a donde Jesús estaba ministrando, les fue imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Les fue imposible llegar hasta donde estaba Jesús. Vuelvo a repetir, les fue imposible. Vieron las imposibilidades llegar a donde estaba Jesús. ¿Por qué? Por causa de la multitud. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Bueno, estos hombres llevan a Jesús un paralítico, sabiendo que, o estando seguros que Jesús lo iba a sanar. Pero al llegar al lugar, nos está narrando lo escrito, que encontraron tropiezos, o podríamos decir imposibilidades para llegar hasta Jesús. Pero ¿qué es lo que hicieron al encontrarse con las imposibilidades de ese momento? ¿Qué fue lo que hicieron? Aleluya. Accionaron. Y esa es la definición de fe en acción. Estaban seguros, plenamente convencidos de que al estar este paralítico frente al Señor, aleluya, el milagro ocurriría. Y como vemos leyendo este hecho, conforme creyeron, así fue hecho. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha dicho esto conforme ha sido registrado. Esto ha sido registrado en los evangelios, que si creemos y no dudamos, si creemos y no dudamos, lo que creemos y está de acuerdo a su voluntad, es un hecho. Aleluya. Es un hecho. Veamos ahora Mateo 21, versos 18 al 22. Mateo 21, versos 18 al 22. El cual nos dice que Jesús fue a una higuera para querer tomar fruto de él, de ese árbol. Y no tenía nada. Y bueno, dijo: tus propósitos de vida no se cumplieron cuando vine a buscar fruto. Y le dijo: no existas más. Y la planta se secó, se murió de raíz. Y nos narra allí, amén, hermanos y hermanas, amén, que los discípulos dijeron: wow. Y amén. Dice que por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y ya hemos visto eso, amén, 18, 19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino que solamente hojas, dice, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera, amén. El 20, viendo esto, los discípulos maravillados, amén, al siguiente día que pasaron, entonces ellos dicen: ¿cómo es que se secó esta higuera enseguida, de un día para otro, en menos de 24 horas? Wow, esta cosa se ha muerto. Entonces Jesús les dice: yo les digo a ustedes, si tuvierais fe y no dudaréis, no solamente haréis esto de la higuera, sino que tú le dices a este monte: quítate y échate en el mar. Jesús le dice: será hecho. Amén. Pero hermanos, el problema
el problema es la señora duda. El problema es la señora duda para que no veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a ver este problema de esta señora, amén, duda, el próximo fin de semana, hermanos, amén. Para que salga de nosotros y creer a las promesas que ya Dios nos ha dado y que se cumplan en nuestras vidas. Porque Dios no miente, hermanos. Si Él nos ha dicho, así es. Así es. Y vamos a ver cuál es ese problema de la advertising, de la propaganda, de la duda, para que no creamos. Llenémonos de las escrituras. Y vamos a estar viendo, amén, este problema de la señora duda, amén, en nuestras vidas muchas veces, amén, para que el propósito de Dios, la promesa de Dios no se cumpla. Aleluya. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo te damos gracias, soberano, por tu palabra, Padre amado, por tus promesas y tu voluntad, Dios del cielo. Aleluya. El predicador ha terminado su mensaje. ¿Estás listo para aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador personal? Si lo estás, repite con nosotros la siguiente oración. Padre amado, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Creo en el Señor Jesucristo, tu Hijo unigénito, que le enviaste a morir en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día por el poder de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, creo que eres Dios. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador personal. Gracias te doy, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Somos la Iglesia de Cristo Misionera Manitoba Inc., ubicada en el 1415 de la Main Street en Winnipeg, Manitoba. Y te invitamos cordialmente a que si no tienes un lugar a donde congregarte, ven y descubre las maravillas que Dios tiene para tu vida y crezcas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. Nuevamente, felicidades por haber aceptado el mejor regalo de tu vida, la salvación de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Estás escuchando Main 1415.net. Desde el corazón de Dios hasta tu corazón.